Mi más cordial bienvenida a todos y un saludo muy afectuoso. Con frecuencia, cuando me dirijo a padres y madres de familia, les propongo que elijan a uno de sus hijos y que hagan mentalmente dos listas. En la primera deben enumerar los defectos de ese hijo, o si lo prefieren porque es más directo y más sencillo, las veces que en estas dos últimas semanas le han dicho algo como eres un desobediente, eres un egoísta, eres un perezoso, contigo no se puede contar para nada, siempre vas a lo tuyo. En la otra, la contraria, deben enumerar las cualidades o puntos fuertes de ese mismo hijo. No basta, les explico, que digan que es muy bueno o muy buena, porque eso en cierto modo todos los hijos lo son por defecto, sino que tienen que esforzarse por dar con los nombres propios de esas cualidades o al menos con una descripción suficiente para que no resulte una vaguedad y la lista sea operativa. De ordinario me confiesan que la lista de los defectos les ha salido casi sola, mientras que les ha costado bastante o mucho más, si es que han logrado elaborarla, sacar a la luz las cualidades concretas de ese hijo, más allá del muy bueno, muy buena, que como decía en broma, pertenece a todo hijo, sinceramente, por defecto. Si es así, si sucede esto que les estoy transmitiendo, suelo responderles que al menos en educación están jugando a perdedores, a perder. Porque como ya apunté en un vídeo anterior, y es fácil de intuir por cualquiera, los defectos son por naturaleza algo bastante o muy difícil de superar para aquel que los tiene. Por eso, si enfrentan a sus hijos repetidamente una y otra vez con sus defectos, conseguirán que fracasen también una y otra vez, y los hijos acabarán por venirse abajo y volverse indolentes, inactivos, perezosos, como si nada les importase nada. Es culpa nuestra. Lo hemos provocado nosotros con nuestro modo de obrar respecto a ellos. Por el contrario, si disponemos las cosas, lo que suelo llamar la dinámica del hogar, de manera que cada uno encuentre muchas ocasiones de dar lo mejor de sí, lo que les sale bien a cada uno, lograremos que esos hijos se empeñen y crezcan, que se sientan útiles, valiosos, con una función, con un papel en la vida, dotados de valor. Y más adelante, muy probablemente, y justo porque el desarrollo de sus cualidades les ha hecho crecer, estarán en mejor disposición para enfrentarse con sus defectos con posibilidades de éxito. Y es bastante posible que ellos solos se han entrado en esta dinámica de superación con éxito, sin necesidad de que nadie los empuje, se propongan superar esos defectos y en buena medida, no siempre, lo consigan. Pero si esto es así, si esa es la dinámica más efectiva, y empleando de nuevo la expresión que antes ya utilicé, ¿por qué entonces al educar nos empeñamos en jugar a perdedores? ¿Por qué da la impresión que nos emperramos en fracasar y en pasarlo mal, dedicándonos casi obsesivamente a corregir defectos con muy escaso o casi nulo resultado? Un motivo muy claro, que ya comentamos en un vídeo anterior, es que los defectos son más fáciles de detectar que las cualidades. Son más obvios, más patentes y más vistosos. Saltan a la vista, al oído, a las paredes recién pintadas, a la tapicería del sofá recién comprado, al suelo que acabamos de fregar, a la moqueta y a los muebles y a los espejos, como decía en otra ocasión. Y además, y tal vez por encima de todo esto, los defectos, los de los demás y los propios de otra manera, pero los defectos nos molestan. Y nos molestan sobre todo cuando estamos más enfrascados en nuestras cosas, sean de trabajo, sean de entretenimiento, sean nuestras aficiones favoritas, sea una conversación con un amigo o una amiga, con nuestro cónyuge. Cuando estamos en lo nuestro, la interrupción de los defectos de los hijos nos molesta.
Y como nos molestan y como queremos que nuestros hijos sean mejores, las dos cosas son ciertas sin ninguna duda, acudimos a lo más sencillo, a lo que nos sale solo, y les regañamos una y otra vez cuando caen en esos defectos. Por el contrario, no solemos reparar en la cantidad de cosas que nuestros hijos hacen bien a lo largo del día, y no aludimos a ella en buena medida porque eso no nos molesta ni llama nuestra atención, y también pensamos o no llegamos a pensarlo, pero está ahí operativo en nuestro interior, en parte con razón, porque es su obligación, su deber, porque cuando obran bien nuestros hijos están simplemente haciendo lo que deben, lo que se espera de ellos. En cualquier caso, el resultado final de esta actitud y este comportamiento es que el balance de nuestras relaciones con ese hijo, con todos en general, inclina mucho más la balanza hacia lo negativo que hacia lo positivo. Nos fijamos más en lo que no va que en lo que va, y hacemos que el resto de la familia y ese hijo en particular se fije también más en eso, en lo que no hace bien, y no preste una atención preferente a lo que sí hace bien, a lo que le sale con cierta facilidad o con esfuerzo. Ahora ya hablamos y sabemos que esa atención prioritaria a lo que se hace mal trae consigo consecuencias muy desagradables, incluso funestas, si se mantiene ese esquema operativo de la educación a lo largo de los años. Recordarán, como explicaba y mostraba Elizabeth Lucas en el pequeño experimento conductista, que multiplicamos aquello a lo que prestamos más atención y solo por el hecho de prestársela. ¿Qué hacer entonces? Si lo que nos sale solo es corregir defectos, y corregir defectos no tiene como resultado la corrección de los defectos que pretendemos corregir. Habrá que atender a las cualidades. Y como las cualidades son más difíciles de percibir que los defectos, y como fomentar cualidades es casi siempre más rentable que corregir defectos, habrá que ponerse como primer objetivo explícito y decidido descubrir las cualidades de nuestros hijos desde que ya empiezan a despuntar, es decir, desde que son muy, muy pequeños. ¿Vale la pena realmente ese empeño? Pienso que sí, y sin lugar a dudas. Es cierto que nunca podemos estar seguros de cómo va a evolucionar un niño o una niña, muy en particular si se trata de un niño o una niña de muy pocos años. Los que ya hemos hecho ese recorrido unas cuantas veces, porque tenemos varios hijos, e incluso lo hemos comenzado con los nietos, lo sabemos bien. Hay muchas veces cambios bastante radicales en el aparente modo de ser inicial y el que va desarrollando a lo largo de los años. Pero nunca será tiempo perdido el que dediquemos a descubrir y potenciar los puntos fuertes de un chico o de una chica. Incluso cuando, por decirlo así, solo les duraran una temporada y luego desaparecieran sin dejar aparentemente ningún rastro positivo, también en esas circunstancias los habremos disfrutado y les habremos ayudado a madurar, al menos durante ese periodo. Me viene ahora a la mente una anécdota de hace ya unos cuantos años, cuando lo de educar en positivo estaba mucho más de moda que ahora y era hasta cierto punto una novedad. Me encargaron entonces preparar un curso con ese enfoque, educar en positivo, que luego tendría que impartir en distintos centros educativos de diversas ciudades españolas. Como me lo propusieron con antelación suficiente y como se trataba de educar en positivo, me pasé alrededor de un año procurando descubrir lo que había de bueno en cualquier situación en la que me encontrara, en cualquiera. Por muy desastrosa que se presentara a primera vista, por muy mal que yo la viera, intentaba, con esfuerzo al principio, luego cada vez con menos, descubrir qué había de positivo en aquello aparentemente negativo. Descubrí entonces, por ejemplo, lo digo en tono de broma, que los niños tímidos, que a los padres normalmente nos preocupan, son los ideales para los abuelos ya muy mayores y cansados. Van a su casa, les proporcionan una enorme alegría al presentarse allí, y luego, como son tímidos, en vez de continuar dándoles la lata, se quedan tranquilos en un rincón, haciéndoles compañía, pero sin dar más señales de vida
sin que apenas se note, sin molestarles lo más mínimo. Al margen de la anécdota, ya decía que era casi una broma, aunque es cierto que me ocurrió. ¿Cuál fue el primer resultado serio de esos meses esforzándome por ver casi exclusivamente lo mejor de cada persona y cada situación? El primer resultado, que me sorprendió, pero todavía lo recuerdo con agrado y procuro mantenerme en él, fue un estupendo cambio de mi estado habitual de ánimo. O sea, gracias a prestar atención solo a lo positivo y por tanto haberme rodeado fundamentalmente de realidades buenas, positivas, yo me sentía mucho más contento, más optimista, más capaz de ayudar a quienes me rodeaban a dar lo mejor de sí. No es algo que haya que despreciar ni siquiera minusvalorar. Sobre todo a los hijos más pequeños, a los niños más pequeños en general, pero estoy hablando fundamentalmente de los hijos, pero en cierto modo a todos los seres humanos, también a los de mayor edad, los disponemos mejor o peor para hacer las cosas buenas y bien, o para convertir la casa en una especie de infierno al contagiarles y darnos cuenta nuestro propio estado de ánimo y nuestro modo, en concreto en ese momento particular, de estar viendo las cosas. Y con relativa frecuencia, ese estado de ánimo que contagiamos es mucho más determinante para la respuesta del hijo o de la hija que lo que le estamos diciendo o pidiendo verbalmente, que el mensaje verbal que le transmitimos. Es decir, cuando estamos serenos, contentos, alegres, con paz, y pedimos las cosas con buenas maneras, es muchísimo más probable que obtengamos del hijo una respuesta positiva. Pero si estamos de mal humor, cansados, enfadados, y lo pedimos a gritos, con cajas destempladas, solemos decir, lo más probable es que nos respondan del mismo modo. Igual sucede con el cónyuge, pero no quiero entrar en este tema porque no es el que ahora nos ocupa. Pienso que todos, más o menos, y si no, fíjense, a partir de ahora tenemos experiencia de que hay personas que transmiten paz y alegría. Y que da gusto estar con ellas, porque estando con ellas todo parece andar sobre ruedas, todo sale mucho mejor. En este sentido, y como resumiendo lo que llevamos visto hasta ahora, prestar atención a las cualidades es bueno por dos motivos. En primer lugar, porque nos hace a nosotros estar más contentos, más optimistas, de mejor talante, y por tanto en mejores disposiciones de crear un buen ambiente a nuestro alrededor y de ayudar así a los demás a dar, a sacar lo mejor de sí. En segundo término, porque permite a nuestros hijos conocer y poder utilizar sus mejores armas, los mejores instrumentos de los que disponen para crecer, en lugar de estar siempre llevándolos a regañarles una y otra vez y afearles, sacar a la luz sus defectos, a ver y actuar sacando lo peor de sí. Y con esto podríamos detenernos en lo que se refiere a prestar atención, descubrir, conocer las cualidades ya desde que nuestros hijos son muy pequeños. Luego veremos que es oportuno también hacer que ellos las conozcan y, como consecuencia, y añadiendo un empeño posterior, fomentar esas cualidades. Muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión.